¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo le parece que hoy celebramos y rendimos honores a un oficio hermoso, bello, sin duda alguna, riesgoso también en algunas partes más que otros, pero para toda la vida? Una profesión que la hacemos diariamente con muchísimo cariño, y acá enviamos una felicitación a todos los periodistas en Venezuela y un abrazo muy sentido en casa porque ha sido galardonada por el Premio Nacional de Periodismo en 4 menciones. Sigamos contando la verdad, sigamos adelante, no importa cuánta adversidad haya en el camino. Y a propósito de contar la verdad, comencemos con nuestro impacto económico. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, primero que nada, el Mundial de razones para celebrar en Argentina, para el pueblo que es históricamente apasionado y está siempre conectado con este deporte, es una válvula de escape en medio de la crisis, pero para el gobierno también oportunidad para desviar la atención de esas cosas que no le están saliendo nada, pero nada bien. Trump responde a la fabricante de motocicletas Harley Davidson después de que ésta dijo que se irá de Estados Unidos para evitar el peso de los aranceles. Políticos y ciudadanos también se pronuncian, lo vamos a tener en nuestra emisión. México en clave electoral, así lo planteamos, y de qué otra forma, si el país se prepara para las elecciones más grandes y complejas de su historia, también se dice más violentas y sangrientas, precisamente en un contexto de violencia sistemática que ya ha cobrado la vida de 130 políticos, 45 de los cuales eran aspirantes a algún cargo en estos comicios. Bueno, propuestas económicas, retos en esta materia, comenzamos a plantearlas también a pocos días de la concreción de estos comicios. Bueno, hoy titulaban los medios sobre Argentina y al tercer partido resucitó y pasó en un agónico partido a octavos de final. Ahora le espera Francia. Y hablamos de fútbol porque, como contábamos ayer, es una suerte de desahogo, de válvula de escape, de posibilidad de reilusionarse en medio de una de las peores crisis económicas que vive esta nación suramericana. Y a esto, en cierto modo, le saca provecho al gobierno de Mauricio Macri, con ánimos de desviar la atención sobre cuestiones como estas que siguen. En pleno partido de Argentina contra Nigeria, el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina admitió que la economía comenzó un proceso de caída en abril a 0,9% interanual y de 2,7% en comparación a marzo, siendo esta recesión la primera merma oficial después de más de medio año de ascensos. Entre las razones, el INDEC aduce la caída de la actividad agropecuaria a consecuencia de la sequía, pero dejan de lado otros indicadores que demuestran los efectos recesivos de la devaluación desde mayo y los impactos que vienen por el ajustazo acordado con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno aprovecha la euforia del Mundial para deshacerse de todos aquellos que lo cuestionan. Tras la adhesión a la huelga general, trabajadores de la agencia estatal de noticias Telam comenzaron a recibir telegramas de despidos. La excusa, una supuesta reestructuración. En total serían unos 354 despedidos. Como vemos, el desempeño de Argentina en Rusia y la fiebre del Mundial da para todos, unos para desahogarse y enamorarse de su camiseta y otros para seguir haciendo añicos a la economía que ya registra un descenso de 3,5 puntos con respecto a abril de 2015. Esto da para todo y esta coyuntura hace que se voltee la tortilla. Productores locales de queso ruso se burlan de las sanciones de Estados Unidos y de algunos países europeos o gobiernos europeos y de toda esa campaña rusófoba desatada para sabotear la cita mundialista. Vamos a aportar algunos datos, seguidamente testimonios de productores de queso que han aprovechado para vender sus productos a los franceses. Y es que precisamente gracias a las sanciones de la Unión Europea y las medidas de reciprocidad de Rusia por la situación de Crimea, la selección francesa de fútbol no pudo llevar consigo la mayor parte de sus alimentos, incluidos lácteos y carnes, que tienen una medida de prohibición de importación desde Moscú, siendo entonces reemplazados por productos locales, tal como el caso del quesero ruso Oleg Sirota, quien aprovechó para vender su queso a la selección de Francia e incrementar sus ventas y dar al parecer con la receta secreta del éxito francés en la Copa del Mundo.
Mira cómo las sanciones nos han ayudado. Debido a las sanciones, el equipo francés no pudo traer queso de Francia. Buscaron entonces queso local y nos encontraron. Y ahora nos los compran. Esta es una gran cantidad y es un buen negocio. La selección de Francia requiere mucho queso durante todo el torneo. Debe ser una especie de receta secreta para el éxito del equipo. Toman un tablero de queso al día. Eso es comerse 3 ruedas de queso. Todos los días, además de eso, toman 40 latas de yogur por día. Pero después del último partido, ordenaron 140 latas después de volver de regreso. Quizás necesitaban reponer sus sistemas después de la dura batalla. Bueno, y en la misma onda mundialista, recuerdan que hace días acá le contábamos o nos hacíamos eco de una denuncia que aparecía en diarios españoles sobre el uso que ha hecho la multinacional Panini de niños para incrementar sus ventas. Bueno, en Brasil el ingenio y la creatividad de un niño que no tenía dinero para comprarse el álbum, el tradicional álbum, se impuso a la adversidad y se convirtió en una verdadera estrella al dibujar él mismo sus propias barajitas. Les presento esta historia. Pedro Enrique Blanco Arouca es un niño de 8 años de edad que se define como un verdadero aficionado del fútbol y que a pesar de no tener suficientes recursos, esto no se convirtió en una zancadilla o una falta. Al contrario, al mejor estilo de los crack cariocas, venció a sus adversarios y se convirtió en la estrella de su escuela, al dibujar nada más y nada menos que 126 barajitas de cada uno de sus jugadores favoritos y así crear su propio álbum. Y nos movemos de modo mundial a modo petróleo. ¿Qué les parece? Principales referentes. Brent está en $76,48 por barril. Allí lo vemos en pantalla. Subió después de varios días de pérdida 0,22%. Me voy al segundo, al Texas Intermedio de referencia en mercados estadounidenses, el famoso WTI, que está operando en $70,86 por cada tonel en las últimas sesiones. Subió 0,68% también después de varios días de pérdida. Logra subir un poquito, pero sigue estando por encima de los $70. Y en el caso de la cesta OPEP, vemos acá que está en $72,69 por cada barril. Sube también la cesta OPEP 0,54 centavos por barril. 0,54 centavos de dólar, obviamente. Bueno, así vamos viendo cómo va surtiendo efecto también esa resulta que deja la cumbre de Viena, ese nuevo encuentro entre países productores que hacen parte del OPEP y aliados que no hacen parte de esta organización intergubernamental, pero que estuvieron allí con mucha fuerza abogando por la prórroga indefinida de este acuerdo llamado Acuerdo OPEP+. Nos vamos a una pequeña pausa y a la vuelta seguimos hablando de estos dimes y diretes que plantea la guerra comercial y lo que responde ahora el presidente Donald Trump a esta famosa fabricante de motocicletas que decía en las últimas horas nos vamos a tener que ir de Estados Unidos para evitar estos fuertes aranceles que se nos pretenden imponer. Bueno, esta guerra comercial que tiene sello Donald Trump y que está generando estragos incluso en casa. Recordemos que el magnate amenazó al fabricante de motocicletas Harley Davidson de aplicarle un gran arancel si abandona Estados Unidos. Bueno, recordarlo, más que recordarlo, informarlo, porque ayer estábamos contando la otra cara de la moneda. El presidente Donald Trump ciertamente se reunió con legisladores en la Casa Blanca este martes, es decir, la víspera, y decía, he sido muy bueno con Harley Davidson. Horas después de haber amenazado a la misma fabricante con impuestos más altos y decir que la icónica motocicleta o el icónico fabricante de motocicletas sufriría una reacción negativa si sigue adelante con un plan para trasladar la producción a clientes europeos en territorio extranjero, como les decía que ya había informado esta compañía con sede en Milwaukee, que anunció que trasladará la producción de motocicletas enviadas a la Unión Europea desde Estados Unidos a sus instalaciones internacionales para así escapar de esos aranceles que lanzó la Unión Europea en respuesta a Trump y que le costarían al año entre 90 y 100 millones de dólares. Porque claro, en este juego de dime qué te digo y hazme qué te hago,
evidentemente hay compañías que empiezan a decir, bueno, en nuestra evaluación las pérdidas van a ser muchas, así que mejor es huirle a esto. Y en suelo estadounidense, políticos y ciudadanos se pronuncian respecto de esta disputa. Algunos testimonios. Del lado de Harley Davidson. No creo que estas tarifas sean beneficiosas para nadie en cualquier negocio en Estados Unidos. Y estoy muy preocupado por eso. Soy un firme defensor del presidente, pero creo que está equivocado en esto. Estoy un poco sorprendido de que una compañía local como Harley Davidson reaccione ante una que creo que sería una especie de situación temporal con aranceles. Realmente no creo que estemos en esto a largo plazo. No creo que Harley agite la bandera blanca. Creo que están tratando de salvarse a sí mismos, salvar a la corporación, su nombre y aún dar una fantástica motocicleta. Desde la Unión Europea también llegan pronunciamientos. Fíjense ustedes que la comisionada de Comercio del Bloque Europeo, Cecilia Malmström, destacaba, que esta decisión es consecuencia natural de una política comercial proteccionista que hace un flaco favor a todos. En primer lugar, tiene que haber consecuencias. Si no respetas las reglas globales internacionales que están consagradas en la OMC y donde la Unión Europea y Estados Unidos han desarrollado estas reglas juntas. Y también si, por supuesto, las consecuencias son que los estadounidenses, las empresas y los negocios estadounidenses y los consumidores estadounidenses, a quienes no queremos castigar, pero esa es desafortunadamente la consecuencia, reaccionarán y presionarán a la administración estadounidense para que diga, oigan, esperen un momento, no es bueno para la economía estadounidense. Y eso es lo que está sucediendo. Bueno, y esta política arancelaria que promueve Donald Trump y que en cierta forma le impone al resto de la gente, bajo esa excusa de garantizar seguridad nacional de Estados Unidos, puede costarle muy caro a la primera economía del mundo o a la llamada primera economía del mundo. Y obviamente la factura la terminarán pagando quienes hacen vida en territorio estadounidense. Pero estamos hablando no de los ricos, sino de los empleados, y esa es la advertencia que están haciendo los expertos en esta materia, los analistas heterodoxos. Vamos a escuchar. Hemos visto mes tras mes un sólido crecimiento del empleo, pero con una inminente guerra comercial ciertamente podríamos ver un retroceso y una pérdida de confianza de los empleadores, ya que están proyectando en el futuro cuántos empleados más necesitan. Los empleadores, por sus necesidades de contratación, probablemente se detengan y no hagan nada por un tiempo. Cuando es realmente incierto, van a esperar para ver hacia dónde va la economía antes de que hagan una gran cantidad de dinero extra, contratando o dejando ir a mucha gente, así que podríamos ver un estancamiento en la economía laboral. Elegir una pelea en este momento podría terminar costando a Estados Unidos casi 400.000 empleos si se establecen todas las tarifas de las que se habló. Bueno, y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, está inquieta por el peso creciente de empleos poco productivos. Hay un último informe emitido este martes, se daba a conocer durante esta jornada, en el cual la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos señala que la parte de la actividad económica que va a los salarios ha retrocedido en la mayoría de los países que hacen parte de la referida organización, y en concreto en Polonia, Portugal, Hungría, Israel y México. En el estudio se precisa que entre 2010 y 2016 los salarios reales, excluyendo el impacto de la tasa inflacionaria, bajaron en España, Reino Unido y Portugal. Y aunque en Alemania y en Estados Unidos se han recuperado en los últimos años, en un tercio de los sectores industriales de los mentados países, la progresión salarial fue inferior al incremento de la productividad laboral. Y ahora me voy al otro lado del mundo. El presidente de la República Islámica de Irán, Hassan Rouhani, pidió este martes unidad nacional para preservar confianza y esperanza en medio de nuevas protestas inducidas. Vamos a escuchar acá también. Las tres ramas, la presidencia, la judicatura y el parlamento, y todos los pilares del sistema bajo la guía del honorable líder, deben preservar nuestra unidad y cohesión. En las peores circunstancias que los enemigos nos ocasionan, las personas no tendrán problemas con sus necesidades diarias esenciales, no tendrán problemas con la comida, no tendrán problemas con sus necesidades diarias. Bueno, vamos a movernos hacia nuestra última pausa. Voy caminando acá a nuestra mesa de análisis, vamos mostrando también imágenes de lo que se viene. Plantear México en clave electoral es necesario y cómo no hacerlo si muy poquito falta para unas mega elecciones que definirán prácticamente
obviamente por completo el mapa político. Queremos plantear también asuntos económicos en nuestro espacio. Venimos. Próximo domingo 1 de julio, México elegirá presidente, 128 senadores y 500 diputados, representantes de ayuntamientos, 16 alcaldías y 8 gobernaciones, más la jefatura de Ciudad de México. Es decir, se combina una elección presidencial con elecciones locales y también legislativas. ¿Y cómo está el panorama? Bueno, una agenda profundamente agitada, rebosada por la violencia política, también por la corrupción. Son numerosos casos que se entrecruza al mismo tiempo con un fervor popular por la posibilidad real de romper con un ciclo de austeridad social y poner en primera línea de atención a las mayorías desplazadas. Comencemos nuestro expediente. Las políticas del gobierno estadounidense, incluidos los movimientos de la Reserva Federal de ese país, han hecho mella en la ya sentida economía mexicana, agudizando las fluctuaciones monetarias, cambiarias y comerciales que nos vislumbran perspectivas positivas para este 2018. Como a otros países de América Latina, a México también le afectó el extenso periodo de desplome de los precios del petróleo, que redujo los ingresos del país y fue utilizado como justificación para terminar de completar el proceso de desmantelamiento de la paraestatal petrolera Pemex y la privatización del sector energético, impulsado desde 2014 por el presidente Enrique Peña Nieto. A estos desafíos externos se suman los propios desequilibrios del modelo de desarrollo mexicano, entre los que destacan un crecimiento empobrecedor y excluyente, alta dependencia importadora combinada con un esquema primario exportador, relaciones comerciales concentradas en oligopolios, baja productividad y una economía cada vez más financiarizada, gracias a una política oficial que direcciona inmensas masas de dinero ociosas en transacciones financieras con utilidades récord, pero sin reinversiones productivas. Bueno, la liberalización de los precios de la gasolina y del gas de uso doméstico ha pesado hondo en los bolsillos de los ciudadanos y acá se lo hemos contado de qué manera. Pero no es solo eso, es la entrega de bienes estratégicos, caso petróleo, y la subordinación en general a la política estadounidense, que deja muy mal parado a México. Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, líder del partido Movimiento Regeneración Nacional Morena, además va por la coalición Juntos Haremos Historia, se ha puesto a la cabeza en esta pugna. Todos los sondeos de opinión le otorgan una diferencia mínimo de 25-30 puntos porcentuales por encima del segundo y emerge así como una alternativa al neoliberalismo vigente y a eso que estábamos planteando al principio, que ha pegado muy hondo en los bolsillos del mexicano común. Andrés Manuel López Obrador, candidato por Juntos Haremos Historia, tiene una propuesta de trabajo desarrollada en un documento llamado Proyecto 18, que ha sido blanco de innumerables cuestionamientos y es que presenta fuertes contrastes con las de sus oponentes. Promete un gobierno honesto y austero, un proyecto económico que se perfila como alternativa real a lo que se ha hecho en el país en las últimas décadas, un proyecto más soberano que busca construir una economía en base a las potencialidades, más eficaz y justo. Obrador considera que el dinero público debe dejar de ser utilizado en prácticas de derroche. Propone redirigir fondos presupuestales equivalentes al 4,1% del PIB a infraestructura y programas sociales. Pretende duplicar las pensiones de los adultos mayores del resto del país hasta igualarlas a las de la Ciudad de México. Otorgar becas de estudio, contratar a jóvenes que no estudian ni trabajan para capacitarlos y darles empleo en talleres, empresas y comercios. En materia laboral, contempla un aumento del salario mínimo anual hasta recuperar el poder adquisitivo perdido y superar la línea de bienestar mínimo. AMLO promete duplicar el crecimiento económico del país, que actualmente se sitúa en un 2% anual. Prevé que en el próximo sexenio llegue a 6% y a su vez garantizar el desarrollo social nacional. Se ha comprometido a recuperar el sistema público de salud para que brinde servicios de calidad para todos y recuperar y potenciar la producción de Pemex como garante de la soberanía energética y de los ingresos nacionales. Habla de apoyar a los productores nacionales con subsidios y créditos para alcanzar la soberanía alimentaria y dejar de comprar en el extranjero lo que consumen los mexicanos.
prevé mejorar la productividad y la sustentabilidad de la producción con el uso de nuevas tecnologías. Apuesta por la aplicación de unas políticas de cero endeudamiento y baja inflación. Y en cuanto a la gasolina, propone medidas orientadas a combatir el negocio de la gasolina en el país, que asegura es manejado por la mafia del poder. Bueno, dice Andrés Manuel López Obrador, el pueblo primero, siempre primero, aunque sin dejar de lado las clases medias. ¿Quién sigue o quiénes le siguen en las encuestas con esa diferencia o esa ventaja brutal que tiene AMLO por encima de sus contendores? Bueno, miramos los distintos sondeos de opinión pública y todos coinciden en que en segundo lugar llegaría Ricardo Anaya, del PAN, del Partido de Acción Nacional, y en tercer lugar José Antonio Meade, con muchísima más diferencia todavía, del Partido Revolucionario Institucional, es decir, es el candidato oficialista o el candidato de gobierno. Ambos, se dice, son lo mismo, son quienes aglutinan al voto neoliberal o conservador, que ya vemos que va fragmentado, son representantes de dos partidos políticos en los cuales la población descree, es decir, que tienen profunda desacreditación y que representan a un sector de las oligarquías nacionales y extranjeras que están tan reacias a la transformación, a esa posibilidad de cambio que está acariciando la gente. Ricardo Anaya, de la Coalición por México al Frente, dice que será el presidente de México para acabar con la corrupción, recuperar la paz y la tranquilidad y tener una mejor economía que se refleje en el bolsillo de la gente. Asegura que la mejor política social que existe es el empleo. Ha dicho, mi gobierno impulsará una verdadera acción social, empleos bien pagados y un sistema de protección social universal que incluye infraestructura básica, política de ingreso, educación de calidad y salud para todos los mexicanos. Puntualiza que México necesita crecimiento económico y asegura que para eso es indispensable disminuir el gasto corriente e incrementar la inversión pública. Anaya plantea el otorgamiento de autonomía a la Auditoría Superior de la Federación y obligar a todos los servidores públicos a presentar sus declaraciones de interés fiscal y patrimonial, que ya fue aprobada en julio del año pasado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Una propuesta que ha sido fuente de críticas para el candidato, precisamente por el caso de la nave industrial de Querétaro, cuya compra-venta Anaya no habría declarado públicamente, algo que ha generado sospechas de lavado de dinero. Propone además reducir el número de funcionarios públicos, bajar el IVA a la mitad en la franja fronteriza y equiparar el costo de la gasolina con Estados Unidos. Según dice, es lo justo y es lo correcto. Por su parte, José Antonio Meade, candidato de Todos por México, intenta apelar a un contenido de carga social, supliendo su falta de carisma con propuestas hacia migrantes, mujeres y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad social, aunque siempre enfatizando la iniciativa individual. Con su propuesta social estrella, Avanzar Contigo, asegura que garantizará un piso mínimo de derechos sociales del cual todos pueden valerse para construir su propio camino. Ha prometido acabar con la corrupción mediante la confiscación de dinero, propiedades y bienes de quienes hayan cometido actos de corrupción. Meade representa la continuidad de la reforma energética. Bueno, enormes retos por delante, sin duda alguna. Elecciones determinantes para la democracia mexicana, tal vez la más importante oportunidad en la historia. Más de 12 millones de jóvenes, que es otro punto que entra acá como decisivo, en su mayoría millennials, que pueden tener la última palabra acudiendo a las urnas, aun cuando las tradicionales maquinarias y la violencia pretendan hacer una vez más de las suyas. Y también mucha alerta, mucha atención con la posibilidad de concreción de fraude, como ha pasado en anteriores oportunidades, incluso al propio Andrés Manuel López Obrador, repetimos, puntero en las encuestas. Llegamos al final de nuestro impacto económico, sigamos celebrando a este bello oficio, el ejercicio del periodismo que hace parte como de nuestra identidad, que es una suerte de ADN, sigamos haciendo las cosas bien, sigamos contando lo que nadie cuenta, incluso en medio de profundas adversidades. Siga en sintonía de Telesur. Gracias por siempre acompañarnos.